Sí, los seres humanos tenemos 8 grupos de sangre mayores que resultan de la combinación del sistema A, B, O y del factor RH. Entonces las personas pueden ser A o B o AB y RH positivo o negativo. En estos días vimos un reporte de un consorcio de investigadores de Alemania, de Noruega, de Italia, evaluando 1.160 pacientes con coronavirus severo que estaban en Italia y en España, y encontraron que las personas con tipo de sangre A tenían el doble de riesgo de complicaciones y mortalidad comparado con las personas que tenían el tipo de sangre O. Y los del grupo B y AB se encontraban en la mitad de riesgo. También vimos cómo en los últimos días un reporte de la compañía norteamericana 23andMe de análisis genético habla cómo las personas con tipo de sangre O tienen un 14% menos susceptibilidad de ser infectados comparados con los tipos de sangre A. Y si se miran a las poblaciones con alto riesgo como el personal de salud, esa reducción del riesgo es del 20% en los de tipo de sangre O. Ahora, doctor, ¿podría entonces haber algún tipo de relación con el tipo de sangre predominante en un país con una mayor incidencia de casos, por ejemplo en Estados Unidos? La verdad yo creo que no. Si miramos un país como los Estados Unidos, vemos como el 45% de las personas tiene tipo de sangre O y un 40% tipo de sangre A. Si luego lo comparamos con Rusia, Rusia tiene el 52% tipo de sangre O y un 35% de sangre A. Y sabemos que aproximadamente el 50% de los casos positivos en Rusia son tipo de sangre A. Si comparamos con Latinoamérica, algunos de los países que más se han afectado por COVID-19 tienen un mayor tipo de sangre O, como Chile, que tiene el 85% de la población que tiene tipo de sangre O, Perú 70%, Colombia y México el 56%. En cambio, un país como Japón, donde predomina el tipo de sangre A, con un 41%, se ha afectado menos. Entonces, el grupo sanguíneo quizás explique un poco el riesgo de susceptibilidad o de complicaciones, pero hay otros factores más importantes y mucho más complejos, como la diferencia en los grupos de edad, si un país tiene más personas de edad mayor o de edad menor, y las decisiones que se tomaron para manejar la pandemia, que pueden explicar mejor las diferencias geográficas. Ahora, en China ya se había reportado esta relación de la que estamos hablando, COVID-19, tipo de sangre. ¿Qué se decía en ese momento? Muy temprano, esto fue en marzo 16, unos investigadores en China reportaron que evaluando 2.173 pacientes con COVID-19 en Wuhan y en Shenzhen, encontraron que las personas con tipo de sangre O tenían un 30% menos riesgo de desarrollar la enfermedad y con menos complicaciones comparados con los de tipo de sangre A. Esto también se había reportado ya con el anterior SARS del 2002, del 2003. Hasta ahora no entendemos muy bien los mecanismos, cómo pueden los tipos de sangre, los grupos sanguíneos estar detrás de las complicaciones o la susceptibilidad. Tenemos que esperar a poderlos entender mejor, y es importante que las personas con tipo O no piensen que están completamente protegidas, ya que hay otros factores que juegan también un papel importante, como la edad, el género y la presencia de enfermedades. Doctor, última pregunta y nos queda poco menos de un minuto, pero no quiero dejar de hacérsela. Se ha determinado que el tipo de sangre también influye en los pacientes con malaria. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, las personas con tipo de sangre O tienen menos riesgo de una malaria severa, en las que los glóbulos rojos en la sangre se pegan y pueden obstruir el flujo sanguíneo y el oxígeno para llegar a los tejidos. Parece que hay una proteína que segrega el parásito, que se pega más a los de tipo de sangre A que a los de tipo O, y que puede estar detrás de este aumento en el riesgo en los tipos de sangre A. Vemos cómo los países con más niveles de malaria tienen mayor tipo de sangre O, como es Nigeria y la República Democrática del Congo.